Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. El martes 11 de septiembre de 2001, todos presenciamos el ataque más devastador que jamás se haya perpetrado contra Estados Unidos, y las imágenes están profundamente grabadas en nuestra memoria y probablemente permanecerán por largo tiempo. Tan monumentales proporciones de muerte y devastación hacen que la única comparación más parecida sea el ataque contra Pearl Harbor. Alrededor de 2.400 personas murieron en Pearl Harbor, la mayoría de ellas personal militar. El martes murieron más de 2.800 personas y la mayoría eran civiles. Durante mucho tiempo, Pearl Harbor ha sido el ícono que ha representado los atentados contra esta nación. Ya nunca más será ese ícono porque en el futuro los atentados terroristas del 11 de septiembre contra la ciudad de Nueva York y Washington, D.C., serán el nuevo punto de referencia. Esos atentados los llevó a cabo no una nación ni una alianza de naciones, sino un grupo clandestino de terroristas itinerantes del Oriente Medio. Todos sabemos lo que sucedió. En estos tiempos dominados por los medios, no nos faltan las imágenes visuales o las explicaciones verbales. 4 aviones comerciales de Estados Unidos que se dirigían de la costa este a la costa oeste fueron secuestrados y llevados a un rumbo de colisión hacia distintos objetivos específicos con la intención de matar a las personas, lesionar a la nación, devastar la economía y dañar el ejército. La idea era enviar a Estados Unidos el mensaje de que existía un poder mayor que la superpotencia que es Estados Unidos. Un grupo suicida de asesinos extremistas islámicos estaban proclamándose como que eran más poderosos que esta gran nación. 2 de los aviones que viajaban con los depósitos de combustible llenos hicieron impacto contra los objetivos con una precisión catastróficamente destructiva, estrellándose con todas sus fuerzas contra las torres gemelas del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, provocando su desplome. Otro avión se impactó contra el Pentágono y mató a varios centenares de personas. Otro avión nunca llegó a su objetivo, cualquier que éste haya sido. Todos conocemos los detalles de lo que sucedió. Pero nuestras mentes claman por saber por qué sucedió. De hecho, a mí me parece que las personas en Estados Unidos están obsesionadas con el por qué suceden las cosas. Cada vez que se estrella un avión, cada vez que un crimen se apodera de las noticias, queremos saber por qué suceden estas cosas. Analistas, psicólogos y criminalistas estudian los detalles para hallar el motivo de por qué suceden estas cosas. ¿Por qué las personas hacen este tipo de cosas? Trataré de darles algunas respuestas. Tengo muchas ideas dando vueltas en mi cabeza. Para poner un poco de orden en esas ideas, debo mantenerme bastante fiel a lo que he escrito. Sabemos por qué sucedió esta tragedia a un nivel superficial. Sabemos ahora que existe un grupo de terroristas altamente desarrollados y sofisticados en el Oriente Medio que constituyen la razón superficial e inmediata. Las fuentes de inteligencia nos indican que no es un solo hombre, Osama Bin Laden, con cuyo nombre ya estamos todos familiarizados. Es probable que él sea el hombre principal detrás de la planificación de los hechos que propiciaron este desastre. Pero parece que recibe el apoyo de personas como Saddam Hussein de Irak y quién sabe cuántos otros extremistas en el Oriente Medio son parte de esta inmensa red. Estos hechos nos catapultan inmediatamente a la tierra de la Biblia. Esos terroristas no eran noruegos, argentinos, mexicanos, alemanes o chinos, eran del Oriente Medio, de la tierra de la Biblia. Una noticia de la Reuters desde Londres decía: el disidente saudita Osama Bin Laden advirtió hace 3 semanas que él y sus seguidores llevarían a cabo un ataque sin precedentes contra intereses de Estados Unidos por su apoyo a Israel. Abdel Bari Adwan, director de Al-Quds El Arabi, una revista semanal de actualidades en árabe con sede en Londres, dijo que los fundamentalistas islámicos encabezados por Bin Laden estaban casi con seguridad detrás de los ataques al World Trade Center en Nueva York. Es casi seguro obra de los fundamentalistas islámicos. Osama Bin Laden advirtió hace 3 semanas que atacaría intereses estadounidenses
en un ataque sin precedentes, un ataque muy grande, dijo Adwan a Reuters. Personalmente, recibimos información de que él planeaba ataques muy grandes contra intereses de Estados Unidos, añadió. Recibimos varias advertencias de este tipo. No lo tomamos demasiado en serio y preferimos ver lo que sucedería antes de comunicarlo. ¿Quién es este hombre, Osama Bin Laden? ¿Qué cosa es la red de terroristas y qué los motiva a realizar esas atrocidades inconcebibles? Todos recordamos un anterior atentado terrorista, no desde la parte superior de la torre, sino desde abajo, contra el World Trade Center. Nos han hecho tomar conciencia en los últimos años de la ola de atentados terroristas contra las bases, los cuarteles y las fuerzas militares de Estados Unidos en el Oriente Medio y otros lugares. Igualmente sabemos de terroristas suicidas que cada vez con mayor frecuencia atacan lugares públicos en Israel, tales como pizzerías, haciéndose estallar a sí mismos también. ¿Qué hace que las personas hagan estas cosas y por qué sucede? La pregunta es ahora más imperiosa que nunca porque tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros no solo por lo que sucedió, sino también porque pudiera suceder cualquier otro día en cualquier otro lugar. Como dijo el secretario de Defensa Donald Rumsfeld, no podemos detener todas las tácticas de todos los terroristas todo el tiempo. Primero, permítanme entrar en una categoría que necesitamos para empezar. Existe un motivo natural para esto. Durante años, los sociólogos y psicólogos modernos han estado tratando de convencernos que el hombre es esencialmente bueno. Pero eso no es cierto. El hombre es esencialmente malo. Es esencialmente perverso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, ¿quién es capaz de entender lo que hay en el corazón? Es tan perverso. En Romanos 3 se describe al hombre como una serpiente venenosa en el versículo 13, y en el versículo 15 como un asesino cuyos pies se apresuran para derramar sangre. Solo hay que examinar la historia de la humanidad para hallar prueba de esta verdad. La historia del mundo está llena de masacres. Se manifiesta no solo en acciones criminales individuales, sino en acciones criminales colectivas y nacionales. El hombre es por naturaleza un asesino. Lo vemos en las acciones terroristas en el mundo de hoy. Lo vemos en las sociedades tribales y en las ciudades modernas del mundo. El hombre es un asesino. El primer crimen en la Biblia se registra en Génesis 4:8. Caín asesinó a su hermano y le impuso a la vida humana ese innoble comienzo. ¿Por qué sucede esto? La epístola de Santiago nos ayuda a encontrar una respuesta. Al comienzo del 4º capítulo de la carta de Santiago, él hace en esencia la misma pregunta que nosotros estamos haciendo, que nuestra cultura está haciendo, que el mundo está haciendo. El capítulo comienza de la siguiente manera, en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay peleas y pleitos en todos los planos? La respuesta aparece de inmediato, ahí en el versículo 1. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Miembros incluye la naturaleza física y espiritual de los seres humanos. Son los placeres dentro de uno los que generan las guerras. ¿Cuál es la fuente de las guerras? La palabra griega polemos, que se traduce guerras, se refiere a una prolongada situación de conflicto. ¿Cuál es la fuente de los conflictos? Mache, traducida a pleito, se refiere a peleas independientes e individuales. ¿Qué causa esas peleas y conflictos? Todo es cuestión de los placeres. En griego es hedone, de donde obtenemos la palabra hedonismo, que significa el ansia de amor a sí mismo, el ansia de alcanzar lo que uno desea. El hedonista es alguien que vive para alcanzar el amor a sí mismo, vive para satisfacerse a sí mismo, para obtener lo que desea y para tomar lo que lo llena. Las guerras empiezan porque las personas quieren cosas para sí mismas y alguien se interpone. El versículo 2 elabora aún más esta verdad. Codiciáis y no tenéis. Ese es el problema. Usted tiene una compulsión hedonista, pero ésta se malogra. Lo que desea se convierte en una guerra dentro de usted. Eso es cuanto usted lo desea.
Pero alguien le impide alcanzar ese deseo, por lo que Santiago dice en el versículo 2, matáis. La razón natural por la que las personas matan es por la gratificación personal insatisfecha y fuera de control. Las personas no son esencialmente buenas, son esencialmente malas. Si no tuviéramos leyes y la aplicación de las mismas, toda la humanidad estaría matándose a sí misma todo el tiempo. A las personas las impulsa el deseo del placer, la satisfacción y la realización. Pudiera ser necesario sacrificar a cualquiera que se interponga para poder cumplir ese deseo. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué una madre ahoga a sus 5 hijos? ¿Por qué esos niños impedían su satisfacción y realización? ¿Por qué los polacos de Jedwabne en Polonia un día durante la Segunda Guerra Mundial masacraron a 1,600 judíos en su aldea? Habían convivido durante 300 años. Trabajaban juntos, se iban a la escuela juntos. Sin embargo, en 2 semanas los polacos decidieron pasar de vecinos a asesinos. Mataron a los 1,600 en un solo día. ¿Por qué? ¿Era por odio a la raza judía? No, nunca se habían visto expuestos a la propaganda antisemita. Lo que sucedió fue que los alemanes asumieron el control del pueblo y dijeron, si quieren, pueden matarlos y tomar sus tierras, sus granjas y sus bienes. Y eso hicieron. Denle al corazón humano permiso para matar y lo hará. ¿Por qué un joven ruso en Sacramento, California, mata a su familia? Porque pensaba que entorpecían su realización y satisfacción. ¿Por qué Hitler masacró a los judíos? Porque pensaba que entorpecían su supremacía aria. ¿Por qué Joseph Stalin masacró a otros millones de personas? Pensaba que entorpecían su imperio mundial. Puede ser así de enorme o tan simple como una madre que mata a sus hijos porque no puede alcanzar la satisfacción teniéndolos a ellos en el medio. Santiago continúa ahí en los versículos 2 y 3 diciendo, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso las personas matan. Quieren algo y alguien se lo impide. Ya sea que maten a pequeña escala o a gran escala, los corazones perversos de las personas apasionadas que no aceptan que se les niegue el placer, matarán para obtenerlo. Esa es la patología natural del corazón humano caído. Impulsa a las personas a cometer actos externos de asesinato por pasiones tan devoradoras que rayan en la locura. Hay una motivación natural y, en segundo lugar, una motivación histórica. Para ir a la esencia de esto, tenemos que regresar al Oriente Medio, a la Biblia y a los orígenes de las naciones, y eso nos lleva al libro de Génesis. Génesis es el libro de los orígenes. Génesis significa inicio. En Génesis capítulos 10 y 11 encontramos lo que los estudiosos de la Biblia llaman la tabla de las naciones. Si recorremos las genealogías de Génesis 10, podemos ver toda clase de nombres de personas, familias y naciones. A partir del 11:10 encontramos más genealogías de individuos que engendraron familias y grupos de personas. Es un registro de la sociedad primitiva tal como se desarrolló desde la época de Noé. Recuerden cómo Dios inundó al mundo entero, según se registra en Génesis capítulos 6 al 9, y salvó a solo 8 personas: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. 8 personas bajaron del arca y repoblaron el mundo. El capítulo 10 enumera las generaciones que surgieron de Noé por medio de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Jafet, el hijo mayor, engendró lo que se conoce ahora como los pueblos indoeuropeos, como lo vemos en Génesis 10, 2 al 5. De Jafet surgieron los que viven en Europa hasta la India, incluyendo a los de Rusia y quizá los que cruzaron el mar de Bering y poblaron América del Norte y Sudamérica, los pueblos nativos. Conocemos que Cam engendró las familias en África y el Oriente Lejano, incluyendo el mundo asiático, así como algunas regiones del Oriente Medio. Esto lo vemos en Génesis 10, 6 al 20. Y después de Sem, el más conocido de los hijos de Noé, vino el pueblo semita del valle de Mesopotamia, el Oriente Medio como lo conocemos hoy, tanto el pueblo judío como el árabe, como lo vemos en Génesis 10, 21 al 31.
El pueblo de Sem vivía al norte, sur y este de la tierra de Israel. No quiero simplificar demasiado este análisis porque existen complejidades y complicaciones para comprender la historia del Oriente Medio, pero trataré de darles una interpretación que les sea lo bastante clara para que puedan entender lo que está sucediendo. Volvamos atrás un poco. Cuando Dios creó al hombre, puso a Adán y Eva en un lugar llamado el Huerto del Edén. Las Escrituras indican que el huerto estaba ubicado en las cercanías del valle del Tigris y el Éufrates, en la región de Mesopotamia, el corazón del Oriente Medio, como lo vemos en Génesis 2, 14 al 15. Ese es el paraíso original de Dios, el preciso lugar donde Dios caminó y habló con Adán en el frescor del día, el preciso lugar donde Dios estableció el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, en el 2:9. Hoy es el centro del mundo árabe musulmán. Fue allí donde se construyó la Torre de Babel, donde de acuerdo con el 11, 1 al 9 de Génesis, comenzó la religión terrenal. Más tarde se construyó allí la ciudad de Babilonia, que hoy se encuentra en el Irak contemporáneo. Fue allí donde Noé vivió y predicó antes del diluvio. Está llena de historia bíblica y religiosa. Pero cuando apareció Abraham, Dios se lo dio todo a él y a su familia. En el 15:18 de Génesis, Dios le dio toda la tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Abraham era hijo de un hombre llamado Tare, quien adoraba al dios Luna. Era la forma más popular de idolatría en la época de Abraham. Existían dos grandes centros de adoración del dios Luna. Uno era un lugar llamado Ur, que estaba ubicado en el Golfo Pérsico, en lo que hoy es Kuwait. El otro era Harán, que estaba en la región del actual Irak. Abraham nació en Ur, en el seno de una familia de adoradores del dios Luna. Esta región histórica, la tierra del Oriente Medio, el valle de Mesopotamia y la tierra de los estados árabes, fue donde comenzó la historia de la humanidad. Esta misma tierra también será importante al final de la historia de la humanidad. Los profetas de la Biblia nos dicen que el mundo llegará a su fin en una gran conflagración y una gran batalla en ese mismo lugar. De acuerdo con Apocalipsis capítulos 16 y 17, grandes ejércitos del norte y del sur se reunirán en el valle de Meguido, que es parte del actual Israel. Las Escrituras dicen, se derramará sangre en toda la tierra de Israel hasta que Jesús llegue, destruya a todos los perversos y establezca su propio reino en paz y justicia. Ese es un pedazo de tierra muy importante. Ninguno es más estratégico. Abraham engendró al pueblo judío. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le dijo a Abraham, quien era conocido entonces como Abraham sin H intermedia, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Génesis 15, 18 al 21, Dios le da a Abraham detalles sobre su promesa de darle tierra. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios le dio a Abraham todo desde la costa del Mediterráneo hasta bien dentro del Oriente Medio. En otras palabras, por derecho divino, de boca de Dios mismo, la región les fue dada a Abraham y a su descendencia. En la época de Abraham, todas las personas que se nombran en los versículos 19 al 21 ya estaban ocupando aquella tierra. Aunque Dios le prometió la tierra a Abraham, ya estaba en poder de aquellos grupos. En Génesis 10, 21 al 31, se relaciona una lista de personas y de grupos de familias, así como tribus y naciones que existían como descendientes de Sem. Debe haber habido una gran cantidad de ellos en la región. Muchas tribus, familias y grupos de personas vivieron en toda esa parte del mundo. Puede que haya sido la parte más densamente poblada del mundo en aquellos tiempos. De hecho, al principio fue la única parte del mundo que estuvo poblada, porque una vez terminado el diluvio, solo 8 personas sobrevivieron y empezaron la repoblación ahí mismo. No tardó mucho en que Misraim, el nombre de Egipto en hebreo, adquiriera importancia.
No tardó mucho en que otras naciones poderosas como Aram y Aser, que serían Siria y Asiria, nacieran. Todas esas grandes tribus, familias y clanes eran idólatras y rechazaban al Dios vivo y verdadero, al Dios el Creador. Cuando Dios le prometió a Abraham que toda la tierra sería de él, Abraham y su descendencia iban camino al conflicto político y religioso. Para que esa tierra perteneciera a Abraham y a sus descendientes, Dios iba a tener que ponérsela a su disposición y Abraham tendría que ser fiel a Dios. Si Abraham era fiel a Dios y obediente, Dios le daría la tierra. Pero si los descendientes de Abraham desobedecían a Dios, tendrían que afrontar una interminable batalla tratando de poseer lo que Dios les había dado. Ustedes se preguntarán, ¿fue justo juzgar esas naciones que poseían la tierra? La respuesta es que sí, porque Dios es justo en juzgar la adoración de ídolos. En Éxodo 23, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios juzgará la idolatría en todas las épocas. Fue un juicio justo el que Dios le quitara esa valiosa tierra a aquellos que le habían dado la espalda y se la diera a un pueblo que Él mandó a amarlo y servirlo. La región del Oriente Medio es la tierra más rica de la faz de la tierra. Están las riquezas costeras del valle de Sarón en Israel, las tierras fértiles que bajan por el mismo centro de Israel, las inmensas riquezas minerales del Mar Muerto, el enorme tesoro petrolífero de la península arábiga, las valiosas maderas que una vez cubrieron al Líbano. Hay que añadir las fértiles planicies del Valle de Jordán, una productividad sin par y una increíble riqueza química en el Mar Muerto. Dios se los dio todo a ellos. Si lo obedecían, tendrían esas tierras. Los pueblos idólatras de aquella tierra iban camino a un enfrentamiento con Israel. La razón por la que Israel nunca ha podido poseer esa tierra que recibieron es porque Israel no ha sido fiel a Dios. Pero algún día, como dice Zacarías 12:10, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aceptarán a Jesús como su Mesías. Alcanzarán su salvación. Y el día que alcancen su salvación, el Mesías mismo les dará la tierra. Mientras tanto, continúan reivindicando la tierra y mientras lo hagan, el resto del mundo árabe será su enemigo acérrimo en uno u otro grado. Abraham no ayudó en este conflicto. Dios le hizo la promesa a Abraham y le pidió que confiara en él para tener a ese hijo. Abraham tenía alrededor de 100 años y Sara 90 y eran estériles, de acuerdo con Génesis 11:30 y 17:15 al 17. Abraham debe haberse preguntado cómo podría llegar él a ser el padre de muchas naciones si no era capaz de engendrar ni a un solo hijo. Un día, su esposa Sara le propuso el siguiente plan en Génesis 16:2. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. En un acto de desconfianza hacia Dios, Abraham siguió el plan de su esposa. Agar concibió y dio a luz un hijo cuyo nombre era Ismael, un hijo ilegítimo, no el hijo de la promesa de Dios, no el hijo del pacto, de acuerdo con Génesis 16, 4 y 15. Dios dijo en Génesis 17, 20 y 21, haré de él, esto es de Ismael, una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Tuvo a Isaac y por medio de él surgió el pueblo judío, pero por medio de Ismael surgieron más enemigos. 12 tribus nómadas que vivían en el norte de Arabia, de acuerdo con Génesis 25, 13 al 16. Y para empeorar las cosas, Génesis 27, 30 al 40, nos dice que Esaú, hijo de Isaac, fue rechazado por su padre. De Esaú nacieron más pueblos que no estaban incluidos en la promesa, surgiendo así más enemigos. El Oriente Medio está lleno de descendientes de todos esos pueblos que disputan el derecho declarado de Israel a la promesa abrámica. Dios quería que Israel eliminara esos pueblos perversos, idólatras y adúlteros. Quería que Israel lo hiciera cuando lo sacó de Egipto, después de haber estado 400 años en cautiverio, como lo vemos en Éxodo 23, 23 al 33 y Hechos 7, 6. Dios levantó a Moisés para que los sacara. Los llevó al desierto, pero el pueblo fue incrédulo. Y de acuerdo con 1 de Corintios 10, 10, 11, toda aquella generación murió en el desierto porque cometió idolatría. Cuando surgió una nueva generación, Dios los llevó a la tierra prometida, la tierra de Canaán.
Como parte de la promesa, tenían que destruir a los habitantes idólatras de la tierra, como lo vemos en Josué 1:1-9. Ya Dios había demostrado en la historia que Él destruiría a los impíos, como lo mostró en Génesis capítulo 6. Ahogó al mundo entero en el diluvio. Ahora Israel y no el agua sería el arma de Dios para librar a la tierra de la idolatría. Sí triunfaron sobre Egipto. Todo el ejército egipcio se ahogó y las grandes plagas que sobrevinieron a Egipto causaron enormes cantidades de muertes, como lo vemos en Éxodo capítulo 7-11. Deuteronomio 3 muestra que conquistaron las tribus de la parte alta del Jordán y estaban listos para entrar en la tierra de Canaán y conquistar. En cambio, fueron a la tierra de Canaán y fueron derrotados. Fueron derrotados en un lugar llamado Ai porque había pecado en el campamento, como lo muestra Josué capítulo 7. Nunca hicieron lo que el Señor les dijo que hicieran. Nunca se convirtieron en la espada de Jehová. Por tanto, allí estaban en medio del conflicto, amenazados constantemente por los vecinos que los rodeaban. Sin embargo, debe haber una advertencia. El pacto de Dios con Israel no ha sido roto y sigue siendo verdad que la nación que bendice a Israel es bendecida y la nación que maldice a Israel es maldecida, como lo dijo Dios en Génesis 12:3. Cualquier nación que amenace la existencia de Israel caerá bajo el juicio de Dios. Esto se repite en las Escrituras en Salmo 121, 125 y 129 y en Isaías 43. Por ende, la razón histórica de los actos terroristas está clara. El conflicto se remonta a las tensiones entre el pueblo árabe y los descendientes de Abraham. 250 millones de ellos rodean a 5 millones de judíos. Los judíos creen que es su derecho divino poseer la tierra, pero no pueden tomarla porque Dios no les da la tierra a menos que se alejen del pecado y abracen al Mesías. Todo el mundo está en contra de Israel en el Oriente Medio, hasta Satanás. Si ustedes lo cuestionan, lean Apocalipsis 12, donde verán una descripción de Satanás tratando de destruir Israel. Entonces, las Escrituras dicen que los descendientes de Ismael, de acuerdo con Génesis 16:12, delante de todos sus hermanos habitarán. Todas estas personas están tratando de convivir en el Oriente Medio y ahí está el pequeño Israel, el pueblo del pacto, rodeado de pueblos con la destrucción dándoles vuelta en la cabeza. En los tiempos bíblicos, estos diversos grupos de personas quedaron separados. Eso ayudó a mantener la paz de manera natural. Es un sistema de contrapesos y salvaguardias. Cuando todo el mundo hablaba un solo idioma y era del mismo parecer en la batalla, Dios los esparció, separó los idiomas y los diseminó por todo el mundo, como lo vemos en Génesis 11:9. En cuanto a las personas impías se reúnen, existe una gran fuerza de personas impías. Se convierten en una gran fuerza de maldad rotunda y desenfrenada. Dios separa al mundo en naciones porque evita el mal monolítico. Es difícil saber cuántos países árabes se encuentran en el Oriente Medio porque las fronteras han desaparecido y las identidades nacionales han sido borradas por un gran poder que es la religión musulmana en la que esa región del mundo está sumida. El imperio árabe se convirtió en un inmenso imperio debido a un hombre llamado Mahoma, cuyo nombre en árabe significa altamente alabado. Nació en la ciudad de la Meca en el año 570 después de Cristo, casi 500 años después de Cristo. Desea ser descendiente directo de Ismael. ¿Eso encaja? Este Mahoma se convirtió en la fuente del Corán, que es el libro sagrado del Islam. En el año 622 se estableció en Medina y esa fecha se convirtió en la fecha oficial del comienzo del calendario islámico. Durante los primeros 100 años después de Mahoma, el mundo árabe se unificó en grado sorprendente, ya que esa parte del mundo sucumbió al poder del Islam, sobre todo por el filo de la espada. La guerra cuyo propósito es la de someter a los infieles al Islam se considera yihad, una guerra santa. El mismísimo Mahoma mató y robó a los infieles en nombre de Alá. Convertir o morir es la herramienta más persuasiva en el arsenal del misionero islámico. Esa afición por la muerte aún existe en los rasgos radicales del Islam. El Islam siempre ha conquistado con la espada. De hecho, se hizo del poder en el territorio de Israel y lo mantuvo hasta el año 1948. Vemos una razón natural de por qué esto sucede.
Vemos una razón histórica de por qué esto sucede. Existe una profunda animosidad hacia Israel. Entonces, ¿por qué atacan a Estados Unidos? Nosotros somos los principales defensores y amigos de Israel. En la literatura que yo he leído, los musulmanes radicales se refieren a Israel como el pequeño Satanás y a Estados Unidos como el gran Satanás. Nosotros somos la fuerza mayor y, por lo tanto, la amenaza mayor en nuestro apoyo a Israel. Esto nos lleva a la tercera razón, que es una razón religiosa. Vamos más allá del conflicto de los grupos de personas a la religión misma. Existen 1.200 millones de musulmanes en el mundo actual. Islam es una palabra que significa rendición o sumisión. El Islam alega que se ha rendido completamente a la voluntad de Alá. Y ellos creen que la voluntad de Alá fue revelada mediante el profeta Mahoma. Y la revelación de Alá se encuentra escrita en el libro sagrado musulmán llamado el Corán. Ahora bien, sin entrar en toda la teología del Islam, permítanme darles algunas cosas en qué pensar para que comprendan los soportes teológicos. Existen 6 artículos de fe básicos en el Islam. Si fuéramos a crear una afirmación doctrinal islámica, sería de la siguiente manera. Número 1. Los musulmanes creen que Alá es la única y verdadera deidad. No es una trinidad, no es el Dios del Antiguo Testamento y no es el Dios del cristianismo. Número 2. Los musulmanes creen que el Corán es el libro más sagrado. El Islam reconoce otros libros sagrados, pero solo el Corán es puro. Número 3. Mahoma es el más grande de los profetas de Alá. Según la literatura islámica, Alá envió a miles de profetas, Jesús es uno de ellos, pero Mahoma es el más grande de los profetas. Número 4. Los musulmanes creen en los ángeles de Alá. Número 5. Alá ha predeterminado todas las cosas por decreto inalterable. Alá es totalmente soberano y el destino de todas las personas está predeterminado por Alá. Número 6. Los musulmanes creen en un día de juicio cuando todos los muertos resucitarán para ser juzgados por Alá y serán juzgados de acuerdo con sus obras. Ningún musulmán puede saber con certeza dónde va después de la muerte. Alá decide el destino de todas las personas por medio de una clase absoluta y arbitraria de determinismo. La mayoría de los musulmanes se aferra a la esperanza de que las buenas obras pesarán grandemente en la balanza de justicia de Alá, pero no existen garantías. Esos son los 6 artículos de fe básicos. Luego hay 5 deberes llamados los pilares del Islam. Estas son prácticas religiosas obligadas. En primer lugar, recitar la declaración de fe islámica conocida como Shahada. Es un cántico que dice: no hay otro Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. La mayoría de los musulmanes lo recitan muchas veces al día. En segundo lugar, la oración 5 veces al día. Estas son oraciones obligatorias y convencionales. Las 5 veces al día son establecidas. Las mezquitas islámicas usualmente tienen un alminar. En lo alto del alminar se encuentra un muezín, quien llama a la oración mediante el canto a la hora exacta de las 5 oraciones durante el día. En tercer lugar, los musulmanes tienen que dar a los pobres. Para lograr esto, a todos los musulmanes se les cobra un impuesto del 2.5% de sus ingresos anuales y de su propiedad. En cuarto lugar, un mes de ayuno llamado Ramadán. ¿Cómo ayunan durante un mes y sobreviven? El ayuno les permite comer de noche, pero no a la luz del día. El Ramadán conmemora la primera revelación hecha a Mahoma en el año 610 después de Cristo. Cuando Mahoma tenía 40 años, recibió la primera supuesta revelación de Dios y eso es lo que conmemora el Ramadán. Solo se permite comer de noche y por la mañana antes del amanecer. En quinto lugar, todos los musulmanes, al menos una vez en la vida, salvo que sea totalmente imposible debido a alguna restricción, deberán hacer un peregrinaje a la Meca. Esa es en esencia la práctica y la teología. Podemos resumir su teología de la siguiente manera: Dios es uno, no 3. Los cristianos y los judíos son considerados infieles. Alá solo ama a los musulmanes fieles, no ama a los pecadores ni a los infieles. La mayoría de los musulmanes fieles cree que Alá es incognoscible, distante e impersonal. Enseñan que Jesucristo era un simple hombre, un profeta y no Dios el Hijo. El que afirme la deidad de Cristo lo ha convertido en un segundo Dios. Este es un pecado imperdonable llamado shirk en el Islam,
y hará que una persona vaya al infierno eternamente. Por ende, para un musulmán es difícil ir a Cristo porque ha sido programado toda su vida para que si alguna vez reconoce a Jesús como Dios, vaya al infierno por siempre. Asimismo, su teología niega que Jesús muriera en la cruz porque afirman que Él era un profeta de Alá y Alá nunca permitiría que eso sucediera a uno de sus profetas. Por lo tanto, no murió en la cruz. Por lo tanto, no resucitó de los muertos y nunca regresará. Enseñan además que nadie puede alcanzar la salvación sino el musulmán. Aunque el musulmán nunca puede saber si tiene salvación. Al final, solo los musulmanes la tendrán. Eso es sumamente desgarrador. El Islam no tiene salvador. Muere sin tener la manera de saber hacia dónde van. La teología musulmana no tiene la expiación de pecados y por lo tanto ninguna base para el perdón. Nunca olvidaré una conversación que tuve en un avión con un hombre que era musulmán. ¿Usted peca?, le pregunté. Por supuesto, todo el tiempo, contestó. ¿Qué será de las personas que pecan?, le dije. ¿Pudieran ir al infierno? ¿Por qué sigue haciéndolo?, le pregunté. No puedo parar, respondió. ¿Tiene alguna esperanza?, le pregunté. Y esto fue lo que me respondió. Espero que el Dios me perdone. ¿Por qué haría eso?, dije. No sé, me dijo. Ni expiación, ni base del perdón, ni Salvador. Nosotros tenemos un gran mensaje para ellos. Hay un Salvador. ¿De dónde vino esta doctrina? Viene directamente del infierno. Esta es una de las doctrinas del demonio. Mahoma se crió en la Meca. Era miembro de la tribu llamada Qarish. La región en la Meca, en la época de Mahoma, era idólatra. Adoraban a 360 ídolos, así como a una prominente piedra negra que, según el Corán, Gabriel le dio a Abraham. De acuerdo con la tradición islámica, cuando Mahoma era niño, el arcángel Gabriel lo visitó y le abrió el pecho, le sacó el corazón, lo limpió y lo volvió a colocar en su lugar. Aquí tenemos a Mahoma creándose en la Meca con 360 dioses, pero Satanás estaba obrando en él para inventar una religión que le pondría fin a la división y reuniría a todo el mundo en un gran e inmenso esfuerzo para deshacer la promesa pactada de Dios. Mahoma sería el instrumento. Sin embargo, el ídolo principal de esos 360 era Alá, el Dios. Alá era el nombre del dios luna. Uno de los símbolos musulmanes es una media luna. Alá era el dios luna, una forma del dios que la familia de Abraham adoraba y que el padre de Abraham, que era un idólatra, adoraba. Hasta Taré es un nombre que se relaciona con el nombre del dios luna. Lo que hizo Mahoma bajo la influencia de los poderes de las tinieblas fue lo siguiente. Tomó elementos de varias formas de adoración de ídolos y los estructuró en una forma de religión, haciendo un solo cambio. Exigió que hubiera un solo Dios, Alá, el dios luna. ¿De dónde obtuvo esta información? En el año 610 después de Cristo, comenzó a recibir revelaciones alarmantes acompañadas de ataques violentos. No estaba seguro de si las visiones eran divinas o si eran demoníacas. Pero su esposa le dijo que se rindiera a las revelaciones porque estaba convencida de que eran de Gabriel. Luego, durante 22 años, desde el año 610 hasta su muerte en el 632 después de Cristo, siguió teniendo esas revelaciones del Espíritu que lo controlaba. Al principio se recopilaron, memorizaron y transmitieron oralmente. Después sus seguidores las escribieron de memoria, formando así el Corán. Más adelante, el Corán se amplió con el Hadith, que son otras enseñanzas y tradiciones. Mahoma construyó todo este sistema religioso sobre la base de aquellas revelaciones demoníacas, adaptando y fusionando diversas formas y características de la adoración de ídolos que siempre había existido en la Meca, con un nuevo elemento, es decir, el dios luna. Alá era el único Dios verdadero y todos los demás no lo eran. Estaba prohibido adorar a otros dioses. Satanás es feliz de ser tanto politeísta como monoteísta, siempre que sea el Dios equivocado. El Islam es hedonismo monoteísta. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página engracia.org.